la dirección, cuando interactúa con el medio cristalino, digamos, se dobla, o sea, bueno, se descompone en dos frentes, ¿sí? Se denominan entonces dos rayos, uno lento y uno rápido, ordinario y extraordinario, ¿ya? Entonces, les decía también que vibraban perpendicular, que la vibración era perpendicular, es perpendicular. Entonces, eso es un esquema, digamos, donde se muestra esto, cómo es el comportamiento, es decir, por qué tenemos entonces esas posiciones de extinción y máxima iluminación en un cristal, ¿cierto? Entonces, bueno, entre posición de extinción tenemos 90 grados. Digamos que la vibración, entonces, o la dirección de vibración de esos rayos con respecto, pues, al alargamiento del cristal, no está ligado entonces al sistema cristalino, terminal, ¿ya? Entonces, en esta representación aquí, pues, estamos en 0 grados. Si se dan cuenta, pues, básicamente el alargamiento del cristal, pues, en este caso, para este caso específico, ¿sí? No siempre es así, pues esto, digamos, coincide con esta posición este-oeste, ¿cierto? Cuando lo giramos, entonces seguimos girando, digamos, la platina a 45 grados de esta posición 0, pues entonces se ponen en máxima iluminación. Entonces aquí, pues, el rayo extraordinario y el ordinario están representados, pues, con la flecha azul el extraordinario y con la púrpura el ordinario, ¿sí? Entonces, esto, digamos, aquí es el comportamiento en icones cruzados, de manera que nosotros estos fenómenos de interferencia los apreciamos entonces cuando estamos trabajando con el segundo polarizador o con el analizador, ¿ya? Entonces, por eso siempre, ya de pronto ustedes se han fijado cuando estamos trabajando en un microscopio fotográfico, entonces al rotar la platina, los cristales se ponen negros y se ponen brillantes, negros, brillantes, negros, brillantes. Y entre esa posición de extinción a máxima iluminación hay 45 grados, y entre posición de extinción y posición de extinción hay 90 grados, ¿cierto? Al igual que posición de máxima iluminación y posición de máxima iluminación. Ya, entonces, pues, aquí en esta figura, lo que nos están mostrando son digamos, lo que ocurre entonces con el comportamiento de las ondas, ¿sí? Del rayo lento y del rayo rápido. ¿Y por qué razón? Pues en un giro de 0 y 90 grados, lo que sucede es que esa diferencia de refracción, recuerda aquí, o sea, hay esa doble refracción precisamente porque el índice de refracción en esta dirección es diferente al índice de refracción en esta dirección, ¿ya? Entonces, el rayo lento es el ordinario, el rayo rápido, el rayo rápido es el ordinario y el rayo lento es el extraordinario. Sí, entonces debido a esa diferencia en la refracción según la dirección, por esas razones que ocurre esa doble refracción. En algunas posiciones, entonces, digamos, ese rayo polarizado no se ve obligado a tener esa doble refracción, entonces sigue vibrando digamos que en esa dirección en la que ingresa a lineal. Por esa razón, pues no ocurre entonces el proceso de doble refracción y el proceso es anulado entonces cuando tenemos el analizador. Entonces, por esa razón, pues tenemos posición entonces de extinción, ¿sí? Básicamente lo que sucede es que
el rayo polarizado no tiene esa doble refracción, entonces no se producen esos fenómenos de interferencia y simplemente entonces lo que nosotros vemos es que el rayo no se polarizado pues no atraviesa entonces el centro polarizado. ¿Sí? Aquí por lo menos esto en un giro de 15 grados, entonces recuerden, bueno, aquí en este caso el analizador polarizador. Bueno, entonces cuando vibran así, digamos, el rayo pues no lo ve el analizador. Entonces, el verde, aquí en este caso, el verde está representando entonces esto que listo. Entonces, esta columna está mostrando el comportamiento de los rayos ordinarios y extraordinarios en el cristal y esta entonces en el analizador, ¿cierto? De manera entonces que cuando se empieza a rotar, digamos aquí está mostrando las rotaciones de cero. Bueno, después del 0, la de 15, la de 30 y la de 45 grados. Es decir, lo que vamos de esta a esta posición, ¿cierto? O bueno, de esta no, porque la de 0 es esta, ¿cierto? Aquí donde les digo pues que esto no hay doble refracción. La luz polarizada sigue viajando así en este sentido y entonces al pasar por el analizador pues bloquear, por eso es que estamos entonces en posición de extinción. Después de esos 0 grados entonces pasamos a estos 15 grados, ¿cierto? Y entonces lo que nos muestra es aquí digamos que esta sería, este vector amplio estaría representando el rayo extraordinario, ¿sí? Y el rayo ordinario, ¿ya? De manera entonces, esto digamos, entra la luz polarizada y lo que ocurre es que cuando el cristal está rotado 15 grados, sí ocurre entonces ese fenómeno de doble refracción. Y lo que entonces vamos a observar, digamos que en el analizador se generan entonces estos fenómenos de interferencia, porque digamos, finalmente las dos ondas, como están con un desfase, generan entonces esos fenómenos de interferencia. Entonces, si se dan cuenta, cuando empezamos a rotar, seguimos rotando, hacemos una rotación de 30 grados, este vector, o sea, el comportamiento de la luz en el analizador va ampliando, se va haciendo mayor hasta que en un giro de 45 grados, digamos, donde tenemos entonces estos dos rayos ordinarios y extraordinarios van a generar entonces esos procesos de ganancia y vamos a tener entonces una mayor amplitud. Sí, entonces esto se encuentra por lo menos la amplitud y en este caso es menor, entonces se empieza a iluminar el cristal, ¿cierto? Ya cuando estamos en esta posición, lo que estamos diciendo es que, digamos que con respecto a este analizador, el rayo lento, el rayo ordinario y extraordinario, el rápido y el lento, están a 45 grados, ¿sí? Están a 45 grados de ese eje norte-sur y de la dirección de polarización entonces del analizador. ¿Sí es claro? Es claro, entonces, digamos, aquí
esta intersección, lo que nos está dando es aquí digamos que la iluminación, ¿cierto? Cuando miren este vector rojo, no sé si ustedes también lo verán rojo, cuando está aquí en esta posición es que se encuentra más alto, ¿sí? En este giro entonces de 45 grados a partir de esa posición de extinción. Ay, por favor. Bueno, muchachos. Esto, sí queda claro, sí queda claro. Profe, yo no entiendo lo de rayo lento, rayo rápido y extraordinario. Bueno, permítame entonces acá de pronto con esta gráfica se ilustra de pronto un poco mejor. O vamos a ver. Si no, pues me dicen y hasta que quedamos. Entonces, en esta gráfica, aquí tenemos esto, la luz polarizada, ¿cierto? En este caso, pues, dice esto, el polarizador de abajo, ¿cierto? Está este-oeste, está ubicado en el cielo este-oeste, de manera que cuando los rayos de luz, aquí solamente pues se representa un rayo de luz, ¿cierto? Pero tengan en cuenta que son varios los que van ingresando, sino que se hace pues esta representación, digamos, esquemática para hacerlo más sencillo. Entonces, esto vemos aquí, pues, digamos, correspondería pues a la onda del plano eléctrico, ¿cierto? Vibrando este-oeste, ¿cierto? Vibrando en este plano, este-oeste. Sí, es claro, eso, ¿cierto? Eso es bien claro, ¿cierto? ¿O no? Eso creo que sí. Listo. Entonces, cuando este rayo polarizado ingresa al cristal, tenemos este fenómeno entonces donde se desdoblan, o tenemos esa doble refracción, ¿ya? Entonces, ya la onda, ya no vibra en un solo plano dentro del cristal, sino que vibra en dos planos, y son perpendiculares entre sí, ¿cierto? Entonces, la que vibra en un plano va a ser el lento, y a 90 grados va a vibrar el rápido. Sí. Entonces, ese lento, ese rápido, bueno, son el extraordinario y el ordinario. ¿Sí? Así se denomina. Extraordinario y ordinario. Dentro del cristal, digamos, por esa anisotropía del cristal, por eso es que se produce ese fenómeno. Pero ya una vez sale, ¿cierto? Porque entonces, digamos, según la dirección de vibración, vamos a tener entonces un índice de refracción. Por eso es que ocurre, o sea, como el mineral o el medio es anisotrópico, tiene entonces diferentes índices de refracción, o sea, la luz viaja a diferente velocidad según la dirección en la que esté vibrando, ¿sí? Sí, recuerda que hablábamos de isotropía y anisotropía. Entonces, por eso es que ocurre este fenómeno de doble refracción. Eso ocurre entonces al interior del cristal, pero ya una vez sale el cristal, ¿sí? La velocidad o la frecuencia de vibración va a ser la misma. Entonces, dése cuenta, aquí lo representan, digamos, tienen la misma longitud de onda, ¿cierto? Tienen la misma longitud de onda porque están ya viajando en el otro medio, en el aire, que es, pues,
tiene un comportamiento isotrópico, ¿ya? Pero dentro del cristal sí ocurre esto. Lo que pasa es que ya cuando sale, ellas tienen un desfase. Entonces, ese desfase, ¿sí? Que está relacionado con las características del medio y con el espesor. Ese desfase es el que me da el color de interferencia. Sí, el color de interferencia es lo que me da ese desfase entre el rayo lento y el rayo rápido. Ese desfase se mantiene. O sea, aquí pues tiene la misma longitud de onda, digamos que la misma amplitud, ¿cierto? Pero el rayo lento y el rayo rápido salen desfasados y esa diferencia es la que me da el color de interferencia. De pronto ya ustedes, como vieron lo de la tabla de Michael-Levy, bueno, ahorita lo vamos a revisar ya entre todos, lo de la tabla de colores de Michael-Levy. Seguramente leyeron entonces eso. Tenemos un delta, ¿cierto? Y es lo que me da el color de interferencia, que depende digamos, que del nivel de anisotropía y del espesor de la sección y del espesor del material. Eso me da el color de interferencia, pero ahora lo que estamos mirando entonces es las posiciones de extinción y máxima iluminación. Entonces, ese rayo lento y ese rayo rápido vibrando a 90 grados, sí, pues a medida que giramos el analizador, recuerden, entonces nosotros vamos a ver pues la luz que está ingresando pues en esta dirección. Y la sumatoria entonces de estos dos vectores, ¿cierto? Generan interferencia destructiva, ¿sí? E interferencia constructiva. ¿Ya? Entonces, cuando es destructiva, estamos yendo hacia la posición de extinción, y cuando es constructiva, estamos yendo hacia la posición de máxima iluminación. Sí, más claro. Entonces, lo que ocurre entonces es que, digamos, por la posición del analizador y la vibración entonces de estos dos vectores, pues a medida que vamos rotando nuestro analizador, entonces estos dos vectores se anulan o estos dos vectores se empiezan a sumar, ¿sí? Entonces, cuando estamos en esta posición, lo que hay entonces es una resta. Bueno, o la amplitud, digamos, que se da entonces entre estos dos rayos. La sumatoria, lo que nosotros estamos observando es la amplitud aquí de este vector, digamos, que resultante de alguna manera, porque es una suma vectorial, digamos, como tal. Pero el fenómeno que ocurre entre estos dos rayos, ¿cierto? Que son perpendiculares, lo estamos observando solamente en el analizador que está ubicado, que está en esta posición norte-sur. Entonces, cuando están a 45 grados el ordinario y el extraordinario con respecto a ese analizador, es donde tenemos el máximo la máxima iluminación, ¿sí? Profe, bueno, una pregunta. Sí, señor. ¿La longitud de onda antes de entrar al cristal es la misma después de salir? Sí, señor. Sí. Sí. Bueno. A ver, ahora sí me puse a pensar. No, mentiras. No debería ser.
no debería hacerlo. No debería hacerlo porque esa longitud de onda es lo que nos está dando el color, ¿sí? Entonces, no es la misma, no es la misma. Y precisamente ese retardo entre ese rayo lento y ese rayo rápido es el que nos está dando, entonces, una longitud de onda resultante, que es la del color, la que nos da los colores, ¿sí? O sea, Pero, acá, profe, o sea, ¿de qué depende que sea el rayo rápido y el rayo lento? O sea, digamos, como... sí, o sea, el rayo rápido es que vibra con una frecuencia mayor, ¿cierto? Por lo tanto, pues una longitud de onda menor, ¿sí? El rayo rápido. Y el rayo lento, entonces, tiene una longitud de onda mayor y, por tanto, una frecuencia menor, ¿sí? La vibración del rayo rápido es más rápida y la del lento pues, es más lenta, ¿sí? Siendo pues el rayo rápido el ordinario y el lento el extraordinario. Sí, entonces, digamos, aquí este es calcita, un cristal de calcita, y digamos, esto ahí, aquí vemos ese fenómeno de doble refracción, ¿sí? Esto, o sea, aquí está representado ese fenómeno. O sea, así realmente es. Usted tiene un cristal, bueno, digamos que entre mayor sea el espesor, mayor es el desfase de esta doble refracción, ¿cierto? Entonces, digamos, van a verse mucho más separadas, ¿cierto? Si es más delgado este cristal, la doble refracción, pues el fenómeno va a ser menor, es decir, las letras de pronto no van a estar tan separadas, ¿cierto? Van a estar un poco más unidas. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden eso? ¿Sí es claro o no? Este es el fenómeno de doble refracción que ocurre dentro del cristal. Digamos, la mejor representación es con la calcita, que es el espectro de Islandia, porque es esto de los cristales que tienen este fenómeno de doble. O sea, la diferencia entre el rayo lento y el rayo rápido es bastante alto. Es bastante alto. Sí, entonces, por eso en un cristal, y este espacio, digamos, es más evidente si el cristal es más espeso o menos espeso. Entonces, de ahí, digamos que la importancia, no sé si recuerdan cuando les estaba diciendo de las secciones delgadas que deben estar a 30 micras, ¿cierto? Y que cómo van mirando, digamos que va quedando bien cuando tenemos cuarzo, y el cuarzo tiene un color gris a blanco. ¿Ya? Entonces, ahorita cuando estemos mirando las tablas de colores de Michael Levy, vamos a redondear este concepto, ¿sí? Pero entonces lo que me dice el compañero, sí, la longitud de onda debe ser diferente porque la longitud de onda me da los colores, ¿sí? Entonces, sí, cuando se producen estos fenómenos, la interferencia cambia de posición. Sí, señor. Sí, entonces esta doble refracción, digamos, se puede entonces analizar con el analizador, con el segundo polarizador, que se llama analizador, y entonces es donde tenemos colores de interferencia y donde tenemos esas posiciones de extinción y máxima iluminación. Ya aquí en este caso estamos mirando este cristal, o podemos guiarnos por este cristal de cuarzo. Entonces, estos son los de color de interferencia, digamos que el cuarzo. Puede ser blanco, puede ser un poco más gris, pero está en ese intervalo, gris, esto claro a un blanco. Sí, aquí está en posición de máxima iluminación. Sí, aquí está el de cuarzo, entonces está en posición de máxima iluminación. Y aquí está entonces en extinción. ¿Ya? Igual este cristal aquí está en posición de máxima iluminación y aquí está en extinción.
no necesariamente tiene que ser así, ¿cierto? O sea, es decir, no todos los cristales se ponen en máxima iluminación y en extinción a la vez, así sean de comunidad. Depende de la ubicación, digamos que del eje óptico con respecto a la vibración, entonces, de esa luz polarizada que como hemos venido viendo, pues, la principal va así y la del analizador va en esta dirección. Aunque estoy seguro que el microscopio es diferente. El polarizador es así y el segundo así, pero bueno, no importa, están a 90 grados. Y lo que ocurre entonces en este caso es que esto no hay doble refracción. Por ende, entonces, no hay necesidad, digamos, el rayo, no hay una descomposición de ese rayo, o no hay ese fenómeno de doble refracción de ese rayo que incide. Y lo que hace es que atraviesa el cristal, pues, vibrando con la misma dirección, y sale con la misma dirección, y es entonces anulada por el analizador, por el segundo polarizador. Mientras que acá sí tenemos, o sea, en esta posición específica, tenemos ese fenómeno de doble refracción, ¿cierto? O acá tenemos ese fenómeno de doble refracción, y entonces esto también tenemos esos corrientes. Rayo rápido NP, rayo lento NG. P es el espesor de la sección delgada, y delta pues es el retardo. Entonces, digamos que ese retardo está en función del espesor de la sección delgada o del medio, del espesor de la sección delgada o del medio que está atravesando la luz. Sí, y sus diferencias entonces en el índice de refracción. ¿Cierto? La diferencia entonces entre ese rayo rápido y ese rayo lento. ¿Sí? Profe, ¿cuál es el rayo que vibra en la misma dirección de alargamiento? Es que no siempre es el mismo. No siempre es el mismo. Sí. Digamos por esa razón es que miramos el signo de elongación. ¿Ya? Entonces, no siempre, digamos, no siempre el rayo rápido o el rayo lento va a vibrar en la dirección del alargamiento del cristal. ¿Sí? Eso depende de la estructura cristalina del mineral. ¿Sí? Es decir, en este caso, miren, para este caso, que este también es un cristal de cuarzo, para este caso, el extraordinario está vibrando en esta dirección, es decir, en la dirección de alargamiento. Si se dan cuenta, aquí está representado de esa forma. El extraordinario siempre estaría vibrando en la dirección de alargamiento. ¿Cierto? ¿Cierto? O sea, si tenemos la forma del cristal, nosotros podemos mirar que esta es la dirección de alargamiento de ese cristal, ¿cierto? Es un cristal subhedral, digamos, tiene estas caras bien definidas. De pronto esta cara no está tan bien definida. Sí, es claro, sí es claro. Entonces el extraordinario vibrando en esta dirección y el ordinario vibrando en esta dirección. ¿Cierto? Entonces depende de cada mineral. Sí, depende de cada mineral. Es probable que en esta dirección de alargamiento en otro mineral, el que vibre en esta dirección sea el ordinario. Sí, o incluso no necesariamente en esa dirección de alargamiento, puede estar digamos, con cierto ángulo con respecto a esa dirección de alargamiento. Entonces depende del sistema cristalino. Entonces, sí, señor, diga. Ahí en los ángulos de 90 y 270 el extraordinario, al igual que pues en el 0 y el 180 no quise el ordinario, o porque no. Sí.
Sí, en 0 y 180, pues digamos el extraordinario está vibrando, digamos que paralelo. Lo que ocurre es que aquí ya no se forma ordinario y extraordinario. Digamos, sabemos que el extraordinario pues vibra en esta dirección de alargamiento. Lo que ocurre es que en esta posición no hay ese fenómeno de doble refracción. Sí, es decir, no se genera el ordinario y el extraordinario. Ya por la ubicación digamos que del cristal con respecto al rayo polarizado. Sí, pero aquí en 0 y 180 pues están representando el extraordinario y en esta de 90 y 270 estamos representando el ordinario vibrando, digamos que este-oeste, que sería la dirección de polarización del primer polarizador. Ah, listo. Listo. Entonces, bueno, digamos, este es el fundamento teórico para saber, pues, cómo es que funciona entonces nuestro microscopio, es decir, el fundamento teórico también, pues, de la técnica, con la que trabajamos, ¿cierto? Que es con la meteorología. Entonces, bueno, ustedes investigaron acerca de la tabla de colores de Michael Levy. Esta es la que más usa. Está un poco ahí pixelada. Entonces recuerden una cosa, esta tabla de colores de Michael Levy es un sumo importante a la hora de trabajar con el microscopio petrográfico. Entonces, por favor, cada uno tiene su tabla de colores de Michael Levy, imprímanla. Si pueden, pues, manden a laminar y por favor, a un laboratorio, lleven al laboratorio. Sí. Vayan al laboratorio, hay una grande, pero es mejor que pues, la tengan ustedes cada uno. Entonces, aquí hay unas guías bastante importantes. Aquí en este vertical vemos que se refiere al espesor de la lámina delgada en micrómetros, ¿ya? Entonces 0, 10, 20, 30, 40, 50. Está resaltada esta línea de 30 micrómetros porque es el estándar que se maneja para las secciones delgadas, ¿ya? Y si se dan cuenta, miren, aquí hay una flecha aquí en esta franja. Bueno, y tenemos entonces estas franjas oscuras, negras, ¿cierto? Grises, blancos, unos tonos amarillos, naranjas, fucsias, azules, verdes, y se repite, amarillo, naranja, fucsias, azules, verdes, amarillos, naranjas, fucsias, bueno, azul, se ve un poco, verde, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos 3 verdes, ¿cierto? Y los verdes, los tonos verdes, pues tienen sus diferencias, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos esto que está aquí en la parte inferior, primer orden, segundo orden, tercer orden. Entonces, ojo, porque esto es entonces una de las propiedades ópticas en cuanto al color de interferencia, que uno debe ser bastante específico. Recuerden, entonces, el color de interferencia se toma en posición de máxima iluminación, entonces rotamos la platina hasta que el cristal que estemos analizando esté en posición de máxima iluminación. Tomamos ese color, venimos a la tabla de Michael Levy y según entonces digamos que el tono
o el brillo de color que más corresponda con respecto a la tabla, entonces nosotros decimos el color del cristal, el color de interferencia del cristal analizado es amarillo de segundo orden o amarillo de tercer orden. ¿Sí? De aquí hacia allá, pues tenemos más cristales, pero más minerales, ¿cierto? Pero generalmente, pues, después de tercer orden, decimos que son colores anómalos o colores de interferencia muy altos, ¿ya? Entonces, muchos de los minerales pues, van a estar en el primero o segundo orden. Entonces, como ya saben, aquí tenemos, bueno, entonces en la vertical tenemos el espesor de la lámina y acá estos valores nos dan la birrefringencia, ¿cierto? La birrefringencia, entonces, digamos que es un valor, es un número que está, entonces, indicando básicamente ese retardo que ocurre cuando la luz atraviesa nuestra sección de grado. Entonces, el cuarzo tiene otra cosa, la birrefringencia es una propiedad óptica. Entonces, cuando nosotros definimos el color de interferencia, debemos indicar inmediatamente el valor de birrefringencia. Es decir, el cuarzo tiene un color de interferencia blanco de primer orden con una birrefringencia de 0.009. ¿Sí? Es claro. Pero no entiendo de qué depende que sea primero y segundo orden. No entiende de qué, no entiende, perdón. ¿De qué depende de que sea primero o segundo? De la naturaleza del mineral, ¿sí? De el desfase entre el rayo lento y el rayo rápido. ¿Ya? Entonces, a medida que aumentamos ese desfase, vamos aumentando el color de interferencia y por ende la birrefringencia. ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿O no me entendieron? Sí, señor. Sí, ok, listo. Listo, sí, exacto. Entonces, este color de interferencia está en relación de ese retardo. Pero entonces, ojo, porque ese retardo, o ese desfase, perdón, ese desfase, pues está ligado a la naturaleza del mineral como tal, pero tiene otro parámetro, y es el espesor. Entonces, no sé si recuerdan que cuando les estaba diciendo que se elaboraban las secciones de gas, el cuarzo se podía ver amarillo. Y si estaba amarillo, es que la sección estaba muy gruesa. Pero ojo, porque miren, tienen el mismo valor de birrefringencia, ¿cierto? Entonces, el cuarzo, la birrefringencia del cuarzo siempre va a ser 0.009. ¿Sí? Entonces, digamos, si la sección está muy gruesa, si está de 50 micras, el cuarzo se va a ver naranja. Si es de 40 o café, bueno, sí, café o naranja. Si la sección está a 40 micras, el cuarzo se va a ver amarillo. Si la sección está a 30 micras, el cuarzo se va a ver blanco. Si está a 20 micras, se va a ver un tono gris más oscuro. ¿Sí? Entonces, este valor de birrefringencia es clave, digamos, es una propiedad óptica. Cuando ustedes ven los atlas, ven el valor de birrefringencia, es clave. Yo les decía que cuando las personas que están haciendo las secciones delgadas, entonces miran mucho eso, o sea, digamos, el cuarzo es muy abundante, está en la mayoría de rocas, entonces cuando la sección tiene cuarzo, se guían por el cuarzo, entonces empiezan a desgastar la muestra, digamos, ya en la parte final, es probable que el cuarzo se vea amarillo, ¿sí? Entonces empiezan a mirar bajo el microscopio el cuarzo y en sí toda la sección delgada, hacerle
cuarzo esté blanco. Entonces, cuando el cuarzo está blanco, ya saben que la sección está a 30 micras. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esto. En las ocasiones se puede ver cuarzo amarillo, quiere decir que la sección delgada está muy gruesa. Entonces, básicamente, así es como se determina, así es como se usa la tabla de Michael-Levitt. Digamos, en el ejemplo, entonces tengo un color, no sé, verde de segundo orden, tono verde de segundo orden. Digamos que aquí en esta gama de verde, digo, bueno, es un verde como este verde que está acá en esta zona, ¿cierto? Entonces, lo que hago es, como sé que mi sección está a 30 micras, intersecto esto con este valor de 30 micras y sigo entonces la línea de birefringencia que esté ubicada en esa intersección, ¿cierto? Entonces, mi cristal tendría una birefringencia de 0.024, ¿ya? Entonces, tengo un cristal con color de interferencia verde de segundo orden y mi refringencia es 0.024. ¿Ya? Si es, no sé si es esto, fucsia de inicio del segundo orden. Entonces, tengo este fucsia en el intersecto aquí con esta línea de 30 micras y me voy, ¿cierto? Por esa línea de birefringencia. Entonces aquí tengo un valor de birefringencia de 0.018. Ahora, los cristales pues no tienen un solo color de interferencia. Pueden tener, no sé, azul y verde de segundo orden o azul y verde de tercer orden. Entonces en este caso, digamos, o fucsia, azul y verde de primer orden, entonces en este caso tendría un intervalo de birefringencia. Tendría birefringencia entre 0.036 y entre 0.040. ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿O hay alguna duda? Profe, entonces, para ver el color de grupo, bueno, la birefringencia de grupos carbonatos, se debe cortar más de, bueno, tener un espesor de lámina menor de 30 o se puede mirar con 30. Sí, se puede mirar con 30. Entonces la birefringencia, en ese caso, pues, o sea, es alta, ¿cierto? Los colores de interferencia son altos, son anómalos, son colores de interferencia muy altos, extremos. Entonces, los carbonatos pues tienen esa particularidad. Y pues aprovecho, porque sí saben cuál es la dirección de exfoliación de los carbonatos, ¿cierto? Bueno, bueno, listo, pero recuerde que en sección delgada pues es, digamos solamente entonces tenemos 2D, entonces es a 60 y 120, y los anfíboles tienen exfoliación a 60 y 120. Digamos que en esa propiedad óptica los carbonatos y los anfíboles tienen la misma característica, pero el color de interferencia de los carbonatos es mucho más alto que el de los anfíboles. Entonces digamos, eso es una forma de diferenciar el uno del otro. Lógicamente ya cuando ustedes vean carbonatos, vean bastantes secciones delgadas, mejor dicho, no tienen ni que digamos, un carbonato es muy fácil de identificar precisamente por eso, por la exfoliación y por la alta birefringencia. Entonces, que de pronto, bueno, ustedes estarán imaginando unos colores, mejor dicho, pero en realidad lo que ocurre es que es algo como de iridiscencia, ¿sí? Lo que ocurre es que tenemos unos tonos pasteles, pero la verdad no se extiende mucho sobre el cristal. Bueno, lo veremos cuando los carbonatos. Pero sí, entonces los carbonatos pues tienen una birefringencia alta y se pueden analizar con espesores de 30 micras, sí, lógicamente. Sino que los colores pues son anómalos, son muy altos.
Listo. Lo de 200, 400 y esos números, ¿qué es lo que significa? 200, 400, 1600. Debe ser el longitud de onda. Sí, debe ser la longitud de onda, pero no está especificada exactamente. Sí, debe ser la longitud de onda. Esperen, entonces miramos de pronto una tabla que tenemos. Creería yo que la longitud de onda, pero bueno, miremos a ver 200, pero no, es que son valores muy altos. Bueno, antes de pasar entonces, digamos los isotrópicos estarían entonces en este punto, ¿cierto? Es decir, los valores pues, de referencia del isotrópico es 0. Esto no ocurre retardo. Entonces, por esa razón estarían aquí en esta parte. Bueno, miremos esta delta A, el retardo. Es el retardo, entonces, y debe estar también, no sé en qué, en nanómetros, el retardo en nanómetros. Sí, la birrefringencia acá, el espesor y el retardo, delta como tal. Sí, la birrefringencia sería la diferencia entre NP y NG, entre el lento y el rápido. Sí, el retardo. El retardo que ya sería entonces teniendo en cuenta el espesor de la sección. Esta tabla, pues aquí por lo menos le dicen los zapatitos en qué rango entonces de birrefringencia. Aquí están indicando principalmente unos rangos de birrefringencia, no son los de colores. Se están guiando por la birrefringencia, pero ahí se cuenta por lo menos la escapolita. Tiene colores diferencial que van del primero a órdenes superiores, ¿sí? Segundo, tercero, incluso pues cuarto orden. Pero no me indican acá. Bueno, aquí dice que esta longitud de onda estaría mucho más cercano a ese valor que estamos mirando, pero no me dice las unidades. Entonces sí es como la longitud de onda, pero entonces lo importante, digamos que la tabla de Michael-Levy es el valor de birrefringencia y los colores de interferencia. ¿Sí? Retardo en nanómetros: 500, 1130, 695, 600. Bueno, uno me indica retardo y los otros longitud de onda. Bueno, voy a revisar bien aquí esta parte. Aquí indica el retardo. Sí. Y en la otra que vimos decía la longitud de onda. Bueno, esta es la que tenemos en el laboratorio. Esta la pueden descargar. Es de 6. Esta está chévere. Esta es la que tenemos allá en el laboratorio. Lo que pasa es que esta es en tamaño muy grande. Es un póster. Es un póster de que tan buena resolución tiene. Bueno, aquí no se ve tan bueno.
Pero entonces aquí tiene los nombres de los minerales que tienen estos valores de birrefringencia. Sí, aquí los grupos de minerales entre estos valores de birrefringencia. Aquí entonces la birrefringencia, la diferencia, bueno, entre NP, entre el rayo lento y el rayo rápido. Y acá, entonces, sí, entonces el retardo es la diferencia o el desfase entre esas ondas, que está indicando entonces estos valores. Sí, el retardo y dice nanómetros. El retardo en nanómetros. Listo. Entonces está claro el uso de la tabla de Michael-Levy. ¿O hay alguna duda? Más bien, ¿hay alguna duda? Y si tienen una duda, pues hablen ahora. Listo. Bueno, entonces, digamos, esto ya importante, ya entonces los laboratorios pues deben estar ahí especificados. Sería bueno, digamos, si en cada laboratorio, en cada informe, pues ponen la tabla de Michael-Levy con la cual están haciendo la descripción del color de interferencia y ubicamos entonces en esa tabla de Michael-Levy los rangos entonces de colores que estamos manejando para los diferentes cristales, ¿cierto? Cristal A, cristal B, cristal C, D, bueno, los que hay. Ya que queden en esa tabla de Michael-Levy, digamos, el rango o el punto en el cual entonces de color con base entonces en este espesor de 30 micras que está en nuestros cristales. ¿Listo? Marta. Por favor, permítame un momento.
¿Un profesor está hablando? No, señor, no sé. Profe, disculpe, es que no le escuché bien lo último que dijo. ¿Me podría repetir lo de la tabla? O sea, que debe ir en el informe con la que nos guiemos. ¿Lo de qué, perdón? ¿Lo de la tabla de qué, perdón? Sí, profe, sobre el informe, o sea, que debe, no le escuché bien, que debe ir la tabla. Ah, ok. Sí, sí. En el informe entonces debería ir la tabla de colores que emplearon para determinar el color de interferencia y la birrefringencia. Y anotar entonces, hacer la anotación sobre la tabla, digamos, indicar, como dijimos que entonces, digamos, en esta parte inicial, entonces, decimos cristales, juntamos, digamos, que los cristales por sus propiedades, es decir, o sea, cristales A, B, C y D, o 1, 2, 3 y 4, en cuanto, digamos, a que uno, pues todas las son similares, son aparentemente el mismo mineral, ¿sí? Entonces, digamos, mineral 1, mineral 2, entonces, por lo menos decimos, apuntamos sobre la tabla mineral 1, mineral A, en qué rango o en qué punto de esta tabla de colores de Michael-Levy se encuentra ubicado entonces su color de interferencia, o sea, y su birrefringencia. Sí, por decir algo. Gracias. Sí, bueno, okay, sí me entendió. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces digamos que en los procedimientos es importante entonces, digamos, para la determinación del signo de elongación nos sirve entonces para determinar en cierta forma cuál es la vibración cuál es la dirección de vibración entonces del rayo lento o del rayo rápido. Pero entonces, digamos, antes de determinar o el procedimiento para determinar ese signo de elongación, se requiere entonces de conocer el ángulo de extinción. Entonces, como yo les había dicho a ustedes anteriormente, ese ángulo de extinción, digamos, está en relación con la posición de extinción, ¿cierto? Pero pues no son exactamente la misma cosa, ¿ya? El ángulo de extinción es un ángulo que se toma entonces entre una dirección de referencia, ya sea norte-sur, oeste-oeste. Yo siempre pues la hago norte-sur, ¿cierto?
con la dirección entonces de alargamiento del cristal en su posición de extinción más próxima a ese eje de referencia. Entonces, bueno, aquí hay unos ejemplos acerca de esa determinación de ese ángulo de extinción, ¿ya? Entonces, recuerden que se debe tener unas condiciones o unas características del cristal para poder entonces aplicar ese procedimiento de determinación del ángulo de extinción, que es importante para determinar el signo de elongación, ¿ya? Entonces, pues las características que deben tener esos cristales es que se pueda determinar su dirección de alargamiento, de manera pues que en su mayoría deben ser cristales euhedrales o subhedrales, de manera que se pueda definir esa dirección de alargamiento, como el ejemplo que estoy mostrando entonces aquí en la pantalla. También entonces cuando tenemos una sola dirección de exfoliación, digamos en caso de que el cristal pues no presente una forma adecuada, una sola dirección de exfoliación, o sea, bueno, en este caso parece que tiene dos, pero digamos aquí nos podemos apoyar porque tenemos una buena forma del cristal y podemos determinar con claridad que esta es la dirección de alargamiento, ¿ya? Pero si digamos no tuviésemos una forma, pero si tenemos una dirección de exfoliación, solo una, entonces con ella también podemos hacer el procedimiento, ¿ya? Entonces debemos tener como esas características: un cristal anhedral o xenomorfo sin ningún rasgo de exfoliación, pues simplemente no podemos hacer el procedimiento para determinar el ángulo de extinción y por ende tampoco el de signo de elongación, ¿ya? Entonces este es un ejemplo de una extinción recta, ¿sí? O de 0 grados. Si se da cuenta, entonces, bueno, en este caso se toma de referencia entonces este-oeste, el eje este-oeste, y digamos que ya cuando la dirección de alargamiento está paralela a este eje de referencia horizontal oeste-oeste, el cristal está en extinción, ¿ya? Y pues como a 90 grados también hay extinción, entonces cuando está norte-sur también debería estar en extinción. Entonces esto es una extinción recta o paralela. Ya, ahí se forma un ángulo entonces de 0 grados. Digamos, y eso es, pues, de algunos cristales, ¿sí? Ahí en norte-sur está en extinción. O sea, nosotros empezamos haciendo eso, ubicando la dirección de alargamiento del cristal norte-sur o oeste-oeste. Eso es lo primero. O sea, después de haberla identificado, la ubicamos norte-sur o oeste-oeste. Si ya en esa posición, pues está en extinción, entonces decimos que el ángulo de extinción es 0 grados. Ya, entonces el ángulo de extinción pues corresponde a ese valor en grados. O a un valor en grados. ¿Ya? Cuando la extinción fue diferente de 0, decimos entonces que es extinción oblicua, pero además de que sea extinción oblicua, pues debemos indicar entonces el ángulo. Entonces, en este caso, bueno, el procedimiento, o sea, iniciamos acá. Recuerden que es Nicoles cruzados. Iniciamos en esta posición, ¿sí? Ubicamos la dirección de alargamiento del cristal paralela
a nuestro eje norte-sur o al eje vertical. El procedimiento lo que indica es gira la platina hacia un lado, toma hasta la posición de extinción, gira la platina en un sentido hasta la posición de extinción y toma ese valor. Ya. Tomamos ese valor, es decir, el ángulo que está formando esta dirección de alargamiento con ese eje norte-sur. Y lo hacemos entonces en sentido contrario, o sea, nuevamente volvemos a nuestra posición inicial y lo hacemos en sentido contrario hasta la otra posición de extinción y tomamos ese valor. El menor ángulo entre los dos corresponde al ángulo de extinción. Es decir, mido aquí el ángulo en este sentido, me da, no sé, 60 grados. Mido en el otro sentido y me da 30 grados. ¿Sí? Entonces, 30, como es el menor valor entre los dos, entre 60 y entre 30, el 30 es el menor, pues 30 es el ángulo de extinción. Ángulo de extinción, 30 grados. ¿Sí me entendieron? Listo, entonces así se determina el ángulo de extinción. ¿Ya? Permítame. Bueno, entonces aquí pues se hace el procedimiento. Entonces está esto norte-sur, en Nicoles Cruzado, lógicamente. Y aquí se mide ese ángulo. Es el ángulo más próximo, por lo tanto, el menor, por lo tanto, es el menor valor, ¿cierto? Aquí pues el procedimiento, digamos que no se hace completo. Pero, ¿por qué razón sabemos que ese es el ángulo de extinción? O podemos decir, sí, está bien, ese es el ángulo de extinción. Aquí dice, medimos el ángulo de extinción, el ángulo girado desde esa posición inicial, ¿cierto? Entonces, orienta el grado en dirección norte-sur, introduce el polarizador, aquí está en paralelos, aquí está, ya estamos en Nicoles Cruzados. Entonces buscamos la posición de extinción más próxima. Y bueno, ahí ya llegó a la extinción más próxima, ¿cierto? Mide ese ángulo de giro y pues es 18 grados, es decir, el ángulo que se forma entre este eje de referencia norte-sur y la dirección de alargamiento es de 18 grados en esa posición. Bueno, dígame, ¿por qué razón es 18 grados? O sea, porque, digamos, hacia el otro lado, ¿cuánto debería ser? El ángulo, ¿cuál sería en el otro sentido? Entonces, en este sentido horario, dio 18 grados. ¿Cuál sería el ángulo, entonces, si giramos en este sentido? ¿Cuánto?
Sería 90 menos 18, profe. Exacto. Sí, señor, 72. Escribo aquí, compañero Santiago. Exacto. Debería ser 72, ¿cierto? Entonces, digamos, el ángulo de extinción o el ángulo o la posición más próxima a este eje de referencia para este cristal es efectivamente esos 18. Entonces, pues aquí hay algo importante. El ángulo de extinción no debe ser mayor a 45 grados. Si es mayor a 45 grados, pues entonces hay algo mal en el procedimiento, ¿cierto? Porque digamos, 45 grados debe ser el máximo ángulo de extinción que tengamos, porque hacia el otro lado pues pueden ser 45. Si tenemos 50, pues hacia el otro lado deben ser 40 y ese es esto, digamos que debería ser el ángulo de extinción porque es el menor valor entre los dos. ¿Ya? Entonces, bueno, muchachos, si quieren, por favor, revisemos entonces lo del ángulo de extinción, lo del signo de elongación, lo de la tabla de colores de Michael Levy, por favor. Bueno, podemos revisarlo aquí en este tiempo. Y entonces, si hay alguna duda o alguna pregunta, la podemos resolver la próxima clase. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces, pues vemos ahí por hoy. Por favor, revisen eso, revisen esos conceptos.